Queridos amigos y amigas, los saludo con mucho gusto hoy, domingo 28 de junio de este año 2020, un año que nos ha ido un poquito difícil con esto de la pandemia, las revueltas sociales y un montón de cosas más que han ocurrido en este año 2020, pero que estoy seguro vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y con el apoyo y la solidaridad de todos y cada uno de nosotros. Hace unos días me tocó ver el video de un obispo muy valiente, un obispo colombiano que habló enfrente de una comunidad de la comunidad LGBT, la comunidad gay, que así le conocemos, y habló de una manera muy bonita, muy pastoral. Les dijo pues que son hijos e hijas de Dios, que Dios los ama, que los invita a luchar por su amor, los invita a hacer lo que siempre han sido, una parte muy fuerte y muy vigorosa de la comunidad y a seguir luchando, que él entendía los sufrimientos y los dolores que habían pasado y que Dios los amaba y que él esperaba que encontraran a alguien con quien hacer sus vidas, es decir, casarse, adoptar, etcétera. Una charla muy bonita, muy pastoral, que recibió obviamente muchos aplausos, ovaciones. Después de la conferencia fue entrevistado y en la cual reiteró nuevamente su convicción de que la iglesia no podía discriminar a nadie y que ellos, al igual que todo mundo, tenían los mismos derechos. Desafortunadamente, unos días después, el obispo tuvo que salir a leer ya con un semblante diferente, ya con un semblante oficial, digamos, a retractarse de todo lo que había dicho. Decir que si lo había dicho había sido solamente por ser empático, es decir, por ser buena gente, pero que realmente él apoyaba la doctrina de la iglesia, que los homosexuales eran bienvenidos, pero sus prácticas no eran bienvenidas, que el adoptar no era bienvenido, que él no se oponía a la doctrina oficial de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy triste porque era muy obvia la diferencia entre el hombre que unos días antes había hablado desde su corazón, desde lo que él creía, y unos días después el hombre que como obispo oficial tuvo que leer lo que le dijeron que dijera para no tener que ser expulsado de la institución. Eso desgraciadamente ocurre en la mayoría de los casos cuando se trata de defender una cuestión justa. Y no hablo solamente de la cuestión LGBT o de la comunidad gay. Lo mismo ocurrió con todos aquellos que trataron de defender a los afroamericanos en el tiempo en que no era bien visto, con aquellos que tuvieron que defender a los inmigrantes y que lo siguen haciendo y que son rechazados. A mí me tocó vivirlo en carne propia, ser rechazado por defender a la comunidad inmigrante, por defender a la comunidad LGBT, por defender a los divorciados, por defender a los que son rechazados. Me tocó y bueno, pues por algún motivo estoy aquí ahora en México. ¿Y por qué empecé diciendo el día y la fecha el día de hoy? Porque hoy, 28 de junio, se celebran 51 años de una redada que ocurrió en un bar de Nueva York llamado Stonewall, en Nueva York. Era un bar gay en esa época, 1969. Ya muchas veces habían sido golpeados, habían sido sobajados, no se les permitía ser profesionistas, especialmente médicos, estar en el ejército, se les consideraba una enfermedad mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente ese día, 28 de junio de 1969, en esa redada en la cual nuevamente fueron golpeados y fueron ultrajados, comenzó un movimiento muy parecido al que comenzó años antes, en 1955, Rosa Parks, cuando se negó a darle su asiento del autobús, ella negra, a un hombre blanco, y por lo tanto fue golpeada, fue bajada, fue insultada, y ahí comienza la lucha que va a seguir posteriormente con Martin Luther King y que va a llevar finalmente hasta 1965 a esa lucha de los derechos civiles de los negros para ser tratados con igualdad. Como comenzó esa lucha en 1920 y desde antes, cuando las mujeres exigieron su derecho a votar por ser iguales ciudadanos que los hombres, y no fue hasta 1920 cuando en Estados Unidos se les permite, y no es hasta 1955 cuando en México se les permite a las mujeres votar. Todos estos movimientos que tienen que darse en un contexto de lucha, porque se nos olvida que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que somos y tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. El día de hoy este movimiento
que en la iglesia se habla muy poco, porque obviamente al igual que ese obispo, al igual que yo lo experimenté, cualquier persona en la iglesia católica que se atreva a defender los derechos de la comunidad LGBT abiertamente, y decir abiertamente, no solamente como lo dice la iglesia, que los toleramos, que los aceptamos, que aceptamos a los gays, pero no aceptamos sus prácticas, hombre, por favor, es como decir que aceptamos a las mujeres, pero que se queden en la casa, que se queden en la cocina, que se queden a lavar trastes, pero que sí las aceptamos a ellas, bueno, por favor, o aceptamos al ser humano en su totalidad con todos sus derechos y con todos sus privilegios, o no lo aceptamos para nada. Por eso los negros, los hispanos con César Chávez tuvieron que luchar, por eso las mujeres, por eso la comunidad LGBT, por eso tantas y tantas jóvenes han tenido que luchar, algunas de manera muy violenta, otras de manera muy pacífica, como los de la India con Gandhi, como César Chávez, como todos ellos, pero todos a luchar por algo, por un derecho que Dios les ha otorgado, y desgraciadamente han tenido que luchar solos. Las instituciones, y lo digo con mucha pena y vergüenza, especialmente a la iglesia, ha entrado, cuando ha entrado, muchos años después, cuando ya no está en riesgo su status quo, cuando ya no está en riesgo su privilegio, ya no está en riesgo su postura. Esto es una tristeza. ¿Por qué puedo ahora yo hablar tan abiertamente? Porque ya no estoy oficialmente dentro, porque ya no puedo recibir la carta del cardenal Supich o de cualquier otro personaje en donde me suspendan, en donde me callen, en donde me obliguen a no decir las cosas, y si sigo así me van a correr. Ahora, como ya no tienen ese poder ni esa autoridad sobre mí, lo tuvieron, lo aplicaron y lo hicieron. Y es una lástima y es una pena. Pero hoy quiero de alguna manera dirigirme a todos ustedes, especialmente a todos aquellos con los que en tantos años pude hablar y he hablado, a los que han tenido que llevar una vida escondida, a los que han tenido que vivir, como se dice, dentro del closet, y que hoy son hombres y mujeres, muchos de ellos casados, muchos de ellos sacerdotes, obispos, cardenales, y en la historia hemos tenido papas homosexuales, que han tenido que ocultar su orientación para no ser rechazados, para no ser corridos, para no ser despreciados por la gente del pueblo, por su familia. Durante tantos años tuve que ayudar a muchos y muchos jóvenes a hablar con sus papás. A algunos les costó mucho trabajo, no porque no los quisieran, al contrario, porque los amaban, porque pensaban que se iban al infierno, que iban a ser rechazados. El ser rechazados es verdad, el irse al infierno no, porque Dios no puede mandar al infierno a sus propias criaturas, porque si Dios nos hizo y si nosotros somos un error de Dios, millones y millones de errores ha cometido Dios, y mi fe y su fe nos dicen que Dios no comete errores. Para muchos padres fue muy difícil, para otros fue más fácil. Para muchos jóvenes fue una gran liberación el poder abiertamente platicar y abrazar a sus padres y decirles lo que ellos son, lo que ellos sienten y cómo nacieron. No cómo se hicieron, sino cómo nacieron, cómo los hizo Dios. Gracias a Dios muchos de ellos vivieron muy bien. Otros, para darle uso a sus padres, para tapar el ojo al macho, tuvieron que casarse y después llevar una doble vida. Muchos de ellos tuvieron que suicidarse. Muchas de ellas siguen viviendo en el rechazo, en la intolerancia. Esto, hermanos y hermanas, tiene que terminar, tiene que acabar. Y por eso es mi llamado, a que nos veamos como hermanos y como hermanas, que los derechos que pedimos para nosotros mismos como hispanos, como negros, como mujeres, como minorías, como blancos, como católicos, como lo que sea, se los otorguemos también a aquellos que por algún momento, alguna circunstancia u otra, porque así los hizo Dios, porque así nacieron, son diferentes a nosotros, ni son mejores ni son peores, son diferentes. Y las diferencias nos dan las capacidades de aprender unos de los otros, de amarnos los unos a los otros. Me dirijo a ustedes, padres de familia, que tienen a sus hijos, a sus hijas con una orientación sexual diferente, que los amen, que los quieran, que los abracen, porque ellos y ellas los necesitan, porque ellos y ellas son hijos e hijas de Dios. Me dirijo a ustedes, jóvenes, niños, personas mayores, que se reconocen con una orientación sexual diferente, que se acepten y que se amen, y que ojalá puedan hacerlo de manera libre y espontánea,
en sus hogares, en sus iglesias, en sus sociedades. Y si alguien no los acepta, es problema de ellos y no de ustedes. Nunca permitan que nadie, por un título muy grande que tenga, por un sombrero muy elegante que use, porque sea un cardenal, porque sea un obispo, les diga que son menos. Y si los amenazan de correrlos, váyanse con gusto, pero váyanse orgullosos de quiénes son ustedes, porque no hay nada peor que vivir en las sombras y en la oscuridad, porque somos hijos de la luz y no hijos de la oscuridad. Tenemos que caminar con la cara erguida, seamos lo que seamos, hombres y mujeres, del color que seamos, de la nacionalidad que sea, y nadie tiene que reprocharnos. Hoy, 28 de junio del 2020, marca 51 años de una lucha que sigue todavía porque sigue siendo muy estigmatizada y rechazada, desgraciadamente, y lo digo con vergüenza, por nuestra propia iglesia, por la Iglesia Católica, por personas que aún ellos mismos siendo homosexuales se convierten en los peores homófobos, es decir, en los peores perseguidores de los mismos homosexuales. Así como decimos que a veces los peores discriminadores son los mismos hispanos contra los hispanos, desgraciadamente la iglesia, que está constituida por un gran número de personas homosexuales, se convierten en los peores perseguidores de la misma comunidad homosexual. Hermanos y hermanas, los invito aceptarse y amarse. Felicidades a todos ustedes, a todos nosotros en esto que se llama el mes del orgullo, la semana del orgullo, el día en que se recuerda la lucha de adolescentes, de jóvenes, que hace 51 años tuvieron que levantar la voz para que hoy muchos y muchas puedan caminar casi libremente y no en todo el mundo, puedan tomarse de las manos, puedan casarse y puedan vivir como Dios quiere, como sus hijos y sus hijas, con gran orgullo y con gran satisfacción. Hermanos y hermanas, sigamos apoyando la lucha contra la discriminación, contra el racismo, contra el aborto y contra todas sus manifestaciones de muerte, pero contra todas, no contra las que nos convienen solamente a nosotros, sino contra todas las que afecten la dignidad de los hijos e hijas de Dios. Hermanos, que pasen todos muy, pero muy feliz domingo, que Dios los bendiga, y me da mucho gusto ahora poder tener esta nueva página en Facebook, próximamente esta nueva página electrónica, y poder estar más en contacto con ustedes para seguir animándolos y seguir transmitiéndoles ese mensaje de Dios de misericordia, de amor y de igualdad. Que Dios los bendiga. Y a todos aquellos que no están de acuerdo, a todos aquellos que siguen luchando en su corazón por aceptar a las personas diferentes, les pido que oren por nosotros, por aquellos a quienes nos rechazan, por color, por raza, por orientación sexual o por diferencia de religión. Que Dios los bendiga a todos.